Estamos en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia, donde esta ha sido sin duda una de las semanas más importantes del año para esta casa, ya que aquí ha tenido lugar este miércoles el debate de Estado de la Unión Europea con ese discurso pronunciado por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y posterior debate con los eurodiputados. Una semana en la que además también se ha hablado y mucho en Estrasburgo pues de esa exigencia hecha por parte de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez para facilitar su investidura, con ese reconocimiento que pide del catalán, pero también del euskera y del gallego como idiomas oficiales, lenguas oficiales en la Unión Europea. De esto queremos hablar con el eurodiputado de Ciudadanos, con Jordi Cañas. ¿Qué tal? Señor Cañas, bienvenido. Gracias. Bueno, lo primero, preguntarle por esta situación de las lenguas oficiales que quiere impulsar el Gobierno. Aquí hay matices, en este caso en el Parlamento Europeo, porque hay dos vías. Una es la de la hipotética aprobación en el Consejo Europeo, a nivel europeo, para que sean oficiales a nivel de los 27, digamos. Pero antes, si retrocedemos un poquito en el tiempo, le pregunto primero por esto. El lunes, en la mesa del Parlamento Europeo, se debatió sobre esa posibilidad de que ya se llevara a cabo aquí en el Parlamento Europeo, un poquito por la vía rápida, posibilidad que de momento se ha rechazado y digamos que se ha mandado balón, en fin, se ha despejado el balón hasta la siguiente. Bueno, lo que ha hecho el Buró, es decir, la presidencia o la mesa del Parlamento, para que nos entendamos, ha sido, digamos, en resumen, no entrar en el espacio de negociación para escoger al próximo presidente del Gobierno de España. Es decir, lo que se ha dejado claro es que este Parlamento no iba a estar reaccionando en función de los compromisos adquiridos, en este caso por los socialistas, con sus socios separatistas, trayendo un debate al Parlamento Europeo que requiere de un debate más profundo, mucho más sólido, y desde luego lo que no iba a permitir es ser utilizado como una especie de apoyo a las pretensiones del Gobierno de España en el Consejo, ¿no? Es decir, el Gobierno de España lo que quería es, a través de Iratxe, que fue quien lo propuso, Iratxe es la presidenta del SND, de los socialistas aquí en el Parlamento Europeo, lo que quería era ganar esta votación en el Parlamento Europeo para poder después ir al Consejo y decir, bueno, ¿veis cómo el Parlamento Europeo sí que permite el uso de estas lenguas regionales en el Parlamento? Entonces, ¿cómo que vosotros vais a votar en contra? Como todo el mundo lo sabe, se requiere la unanimidad del Consejo para incorporar nuevos idiomas oficiales. El Parlamento Europeo no, el Parlamento Europeo tiene un régimen lingüístico de uso en el Parlamento que requiere una aprobación de la mesa de la presidencia para que presentamos el Buró. Pero lo que pasa es que no ha caído, digamos, en la trampa, no ha caído en la trampa de entrar en un debate que requiere, como te decía, un debate muy profundo y muy sólido aquí dentro del Parlamento, para simplemente contentar o para poner al Parlamento como un rehén en la presión que después el Gobierno de España va a exigir al resto de socios. Este es un debate que se tendrá, pero no ahora. El uso de las lenguas oficiales, bueno, mira, es muy sencillo. Las lenguas oficiales, al final, las lenguas oficiales son las oficiales de los Estados. Este es el régimen de uso lingüístico que se tiene aquí en el Parlamento Europeo, ¿no? ¿El catalán, el vasco y el euskera son oficiales en España? No, son cooficiales en España. Son lenguas oficiales, cooficiales en una parte del territorio español. No es una lengua, no son lenguas oficiales en todo el país. Entonces, realmente el problema que se va a encontrar el Gobierno de España, además de que todo el resto de socios saben que está utilizando este debate para contentar a aquellos que quieren utilizar su debilidad para transformar el régimen lingüístico español, lo que no van a permitir es que este debate, que es fruto de las necesidades de Pedro Sánchez, acabe contaminando un debate que puede llevar a la Unión Europea a tener 60 idiomas oficiales y de uso, con lo cual realmente logísticamente complicaría muchísimo el funcionamiento ordinario del Parlamento y del conjunto de instituciones europeas. Vamos por partes, porque es verdad que tenemos una semana muy intensa por delante con ese Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea programado para este martes 19 de septiembre, en el que el propio ministro de Exteriores, esto no es nada habitual, tiene previsto participar en Bruselas para tratar de darle ese empujón definitivo y convencer a sus socios. Problema, lo estaba usted explicando, es que aquí se necesita la unanimidad, el visto bueno de los 27, el Gobierno dice que confía o que dice que de momento no ve una oposición concreta de ningún socio, pero los demás partidos creo que no lo veis igual. Bueno, no te voy a hacer la pregunta al revés, porque el que preguntas eres tú, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tú crees que es normal que en el semestre de la presidencia española, en el Consejo, el elemento de negociación que esté, digamos, apostando, poniendo toda la carne en el asador, el ministro Álvarez, o el Gobierno de España, o los diferentes ministros, o los embajadores, sea el tema de las lenguas oficiales? O sea, si Francia cuando estaba hablando de la energía nuclear, de la conectividad, de los gaseoductos, los alemanes del mercado, y nosotros en vez de estar
aprovechando ese semestre para intentar conseguir cosas positivas para España, lo que estamos intentando es llevar un debate divisivo que hay en España al conjunto de instituciones europeas. ¿Y sacrificando qué? O sea, ¿qué está ofreciendo Pedro Sánchez y Álvarez, que estaba hoy aquí en el Pleno? ¿Qué está ofreciendo Álvarez al resto de ministros de Exteriores? ¿O qué está ofreciendo los ministros a cambio del apoyo de esos países a la modificación del régimen lingüístico? Esa es la pregunta que nos tenemos que formular, ¿no? Es decir, ¿no tiene nada mejor que estar negociando ahora mismo el Gobierno de España favorable al conjunto de los españoles que el uso de lenguas regionales a nivel institucional en la Unión Europea? O sea, ¿realmente creemos que la prioridad en el debate político español son las necesidades de Pedro Sánchez para ser investido presidente? O sea, realmente, de verdad, es que yo creo que cualquier ciudadano que esté viendo esta entrevista y que esté siguiendo la actualidad, tiene que ser consciente que en un momento donde deberíamos estar aprovechando para situar a España en el centro del debate político positivo, liderando temas importantes para el conjunto de los europeos, estamos negociando el apoyo del conjunto de los países europeos para un cambio legislativo que tiene como objetivo contentar a Puigdemont, a Bildu, al PNV, como elemento de presión para que el presidente del gobierno pueda ser investido en una hipotética... ¿De verdad? O sea, Álvarez está haciendo esto estos días, por ahí reuniéndose con la gente y diciendo, oye, por favor, apóyame en esto, que Pedro Sánchez necesita los votos de... Ese es el problema de España, que en vez de estar haciendo política de Estado, lo que está haciendo es política pro Sánchez. Ahora le pregunto por la presidencia española del Consejo Europeo, pero antes, por esa votación... La presidencia de Pedro Sánchez, es la presidencia para Pedro Sánchez esta. No nos engañemos. Ahora le pregunto por esto, pero es verdad que no sé si la votación de este martes o si habrá más votaciones en el futuro. De momento lo que hemos visto es que hay un país liberal, en este caso, de su familia política, como es Eslovaquia, que ya ha mostrado muchas reticencias, se ha llegado a publicar que va a votar en contra. Por ejemplo, desde Vox dicen que sus socios, como son pues, en Italia, en Polonia, que no hace falta ni decirles que voten en contra. El gobierno español, en cambio, dice que de momento, que bueno, en fin, todavía espera poder sacarlo. Usted, que palpa un poco el ambiente, entre otras delegaciones de los liberales, ¿qué cree que puede pasar? ¿En algún momento, ya sea este martes o más adelante, se puede aprobar que el catalán, el gallego y el euskera sean oficiales? Bueno, nosotros los liberales y por el impulso de Ciudadanos hemos conseguido que este debate no se tenga aquí ahora y no se instrumentalice al Parlamento para favorecer las negociaciones de Pedro Sánchez. Esto ya lo hemos conseguido. Porque el que no se tome decisiones ahora, sino que se espere a que decida el Consejo, se ha conseguido gracias a Ciudadanos y al Grupo Liberal. Porque es que además el debate es extemporáneo. Es un debate que tiene como objeto contentar las negociaciones para intentar ser presidente de un señor. Y por eso el Parlamento Europeo ha dicho, oye, mira, vamos a ver qué dice el Consejo. Hablad con los que podéis hablar vosotros y no instrumentalicéis al Parlamento en favor de los socialistas. Es lo que se ha decidido, ¿no? Los socialistas y los verdes lo han intentado, es decir, la coalición de gobierno de España. Eso creo que es importante resaltarlo, ¿no? Después, pues es evidente, es decir, hay países, o sea, el respeto a la riqueza cultural y lingüística europea no es una máxima en todos los países, en España lo es, desde luego. España es un ejemplo europeo de respeto por las lenguas regionales, en el uso que se tiene, en la cooficialidad en los territorios donde son naturales, es decir, eso es un ejemplo de respeto. La pregunta es, ¿Europa puede tener 60 lenguas de trabajo oficiales ordinarias? ¿De verdad? Y eso, ¿tú crees que Francia está de acuerdo? ¿Tú crees que Alemania está de acuerdo? ¿Tú crees que Italia está de acuerdo? ¿Tú crees que países que tienen lenguas regionales, Italia tiene lenguas regionales, Francia tiene lenguas regionales, que no tienen el rango de cooficialidad como tienen las españolas? ¿Pero tú crees que ellos van a abrir la puerta a que en cualquier momento se esté reclamando un uso regional del corso, por ejemplo, aquí en el Parlamento Europeo? ¿De verdad? Yo sinceramente creo que no. Pero una vez más, la pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a ceder cosas Álvarez, Pedro Sánchez y el resto de ministros? Es decir, ¿qué están ofreciendo a cambio? Porque, oye, no te pienses tú que ese apoyo va a ser gratis, ¿eh? El apoyo de aquellos que tengan dudas va a ser a cambio de algo, ¿eh? Están negociando temas importantes, presencia del Banco Europeo de Inversiones, la sede de la agencia. Se están negociando cosas importantes. ¿Qué está ofreciendo Pedro Sánchez? O sea, ¿cuál es el coste? Porque lo ofrece Pedro Sánchez, pero claro, está puesta con dinero que no es suyo. Está puesta con compromisos que no le pertenecen. Está apostando con intereses españoles. O sea, ¿qué está apostando? A mí me gustaría saberlo. Igual se me cruza la cabeza y me digo, oye, exactamente tú, bueno, usted,
¿Qué le está ofreciendo al resto de ministros, al resto de países para que apoyen su iniciativa? Además de preguntarles si esa es la principal iniciativa que tiene España, ¿no?, este semestre. Pero además de eso, ¿usted qué está ofreciendo a cambio? Eso me gustaría a mí saberlo, porque te repito, aquí nadie da nada gratis, ¿eh? Y si consiguiera una unanimidad, que vamos, que yo prácticamente descartaría, pero bueno, yo no soy adivino tampoco, pero yo creo que no la va a conseguir, eso no va a quitar que sigan intentándolo aquí, seguro. Y si lo consiguen aquí, abrirán la puerta a que otras lenguas regionales lo exijan. Y yo, sinceramente, repito, desde el máximo respeto al multilingüismo, el funcionamiento ordinario de esta casa, que es a través de los idiomas oficiales que se tienen los diferentes Estados miembros, es suficiente. Es decir, yo creo que aquí la voluntad es construir espacios de encuentro, de comprensión, de diálogo, y yo creo, sinceramente, que tenemos suficientes idiomas comunes como para poder hacerlo ahora mismo sin necesidad de aumentar, digamos, de una forma poco gestionable logísticamente y muy cara. Estamos hablando de más de 1.500 millones de euros que podría tener este coste. Pues realmente, no sé si ese debate lo va a ganar, pero repito, yo creo que es importante poner el acento en qué nos puede costar a los españoles ese apoyo y que todos los españoles sepan que ese apoyo no ha sido por una necesidad, una reflexión de nuestro país, sino de los intereses electorales de Pedro Sánchez. Enseguida le pregunto por la amnistía, por la situación en España, en Cataluña, pero antes, ya que hemos dado unas pinceladas de la presidencia española de turno, en su discurso von der Leyen, el miércoles en el Soteu, pues mencionó 2 veces, por ejemplo, la presidencia belga sin hacer ninguna referencia a la presidencia española. La belga es la siguiente, la que está después de la nuestra. No sé si tiene la sensación de que ya empieza a calar un poquito la idea de que igual la presidencia española está un poquito pasada por agua después de, en fin, pues la repetición electoral y de ver cómo Sánchez hasta 2 veces tendría que haber venido a Estrasburgo y no lo ha hecho por diversos motivos. Bueno, tenemos que recordar que Pedro Sánchez adelantó las elecciones, que lo digo porque a veces también se nos olvida, ¿no? O sea, Pedro Sánchez, sabiendo que España iba a presidir el semestre europeo, el más importante de esta legislatura, probablemente el más importante, el último completo y probablemente de los más importantes, porque es cuando se concentra una parte a veces del debate legislativo, ¿no?, previo al último tramo del mandato, que empieza a partir del 1 de enero, que realmente ya es un tramo final, ¿no? Y hay pocas iniciativas, sino que se concentra una buena parte de ellas en el último tramo. Pedro Sánchez sacrificó eso por sus intereses electorales. O sea, una vez más antepuso los intereses personales y de su partido a los intereses de España y de Europa. Entonces, de liderar un proceso de debate muy importante en temas trascendentales para el futuro, como explicaba von der Leyen en el discurso sobre el Estado de la Unión, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a la historia, decía. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a la llamada de la historia, ¿no? Es decir, tenemos debates muy importantes que van a marcar el futuro de nuestras generaciones. Pues en ese contexto, España, en vez de liderar ese momentum político, se ha quitado del foco y todo lo que está haciendo es detrás de bambalinas para garantizar que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente. O sea, es de un nivel de irresponsabilidad y de cinismo político y de falta de altura, es muy alto. Pedro Sánchez es muy alto y guapo, ¿vale? Pero lo que tiene de guapo y de alto lo tiene de irresponsable. Porque es un ejercicio de irresponsabilidad total y de falta de altura, de estadista, de ser capaz de sacrificar su interés personal en beneficio de España. Entonces, en ese contexto, en un contexto de inestabilidad política, porque él lo que está haciendo es todo lo que hace, todo lo que propone, todo lo que urde, es para garantizar su elección, ¿tú qué crees que imagen va a tener aquí? O sea, yo escuchaba en la intervención del Estado de la Unión a Álvarez, ¿no? Aquí tenía que haber estado Pedro Sánchez, no ha estado probablemente porque no quiere responder a lo que se le iba a preguntar, ¿no? Venía Álvarez. Entonces, tú escuchabas la retórica de Álvarez y decías, no, si eso está muy bien, pero es que no estáis haciendo nada de esto. Habéis decidido no hacer nada de esto. Habéis decidido seguir con el guión, pero después la trama es muy diferente y la trama no la estamos viendo. Y la trama es que están ofreciendo para ganar los apoyos para que Pedro Sánchez sea presidente. Y en ese debate, evidentemente, von der Leyen, claro que no le ha puesto la atención que hubiera merecido, claro. Es que yo tampoco lo hubiera hecho, y nadie es sensato. ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a acabar esto. No sabes cómo va a acabar ni en España, ni qué repercusión puede tener en Europa, ¿no? Ese tipo de alianza con extremismos populistas y nacionalismos que dieron, repito, hace escasos años un golpe de Estado en nuestro país. Por eso te digo que es una lástima, es una oportunidad perdida definitivamente, desgraciadamente, pero que tiene un responsable, con nombres y apellidos, que es Pedro Sánchez Castejón.
Amnistía a Carles Puigdemont, también a otros eurodiputados con los que usted se cruza desde hace ya años por aquí, como Toni Comín, Clara Ponsatí. Si, como todo apunta, se rechaza que el catalán y el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea, con más razón el Gobierno tratará de poner toda la carne en el asador para lograr sacar adelante una especie de ley de amnistía o como sea que se articule o que se llame. ¿Usted qué cree? ¿Que lo va a conseguir sacar? ¿Cómo ve los esfuerzos y esos movimientos, por ejemplo, paralelos de Yolanda Díaz, que fue al Parlamento Europeo precisamente hace unos días a Bruselas también para reunirse con Puigdemont? Yo permíteme, pero primero es que no se les niega la oficialidad, es que no son oficiales ni en su país. Es decir, estas lenguas son cooficiales en España, pero no son oficiales en España. Entonces, yo, si fuera cualquiera de los ministros o cualquiera de los presidentes, le diría a Pedro Sánchez, ¿por qué no los haces primero oficiales en tu país? ¿No? Antes de hacerlos oficiales a nivel europeo, es exactamente por qué no los haces primero oficiales en España. Cambias la Constitución, los haces oficiales, y entonces con la oficialidad vienes aquí y dices, mira, España tiene 4 idiomas oficiales. Eso es lo que decía un poquito Eslovaquia, al ¿no? mismo rango. Pero si es que es lógico, es decir, es que saber leer y escribir a uno a veces es suficiente. Dice, oiga, usted quiere otorgar un rango a estos idiomas que no tiene en su país, ¿no? Pero bueno, el tema de la amnistía, que es quizás el más importante, pero bueno, es otro ejemplo de lo que está dispuesto a sacrificar Pedro Sánchez. Mira, la ley de amnistía es probablemente uno de los momentos políticos más graves que se ha enfrentado la democracia española. Hemos dicho esto tantas veces que a veces a lo mejor es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Pedro Sánchez está permanentemente tensionando los límites de la ética política y los límites incluso del valor que tiene el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, incorporar el debate político como una exigencia de aquellos que violaron la Constitución, llevaron a Cataluña a prácticamente un conflicto civil, desobedecieron a la justicia, malversaron dinero público, derogaron el Estatuto y la Constitución, llevan años atacando la imagen de España desde el exterior, son prófugos de la justicia. Prometerles una amnistía no es prometerles el perdón, es condenar a la democracia española, porque cuando a alguien le amnistían un delito es porque ese delito no existió. Y si no existió es que el Código Penal estaba mal. Y si el Código Penal estaba mal y todos aquellos que lo ejercieron, lo defendieron, todos estaban equivocados y todos cometieron un delito. O sea, pasa de amnistiar a los delincuentes y convierte a los funcionarios públicos y a la democracia española en culpable. Entonces, es de un nivel de abyección ética, política y personal de tal magnitud que yo cuando escucho a gente que clona y repite ese discurso como papagayos sin entender qué se esconde detrás de eso, es realmente un tema que tiene que movilizar al conjunto de la sociedad española. Mira, yo sinceramente considero legítimo la movilización social. Pero cuando además es en defensa de la democracia y de sus valores, es una obligación ciudadana. Mira, en Barcelona va a haber una movilización el 8 de octubre. Ya nos tuvimos que movilizar. O sea, los catalanes nos movilizamos porque nos habían vuelto a dejar solos. Una vez más, frente a todos aquellos que nos querían robar, nos robaron los derechos y libertades. O sea, Puigdemont derogó el Estatuto y la Constitución. Puigdemont robó dinero público para hacer un referéndum ilegal. Provocó la ruptura de la sociedad catalana, el empobrecimiento de la sociedad catalana. O sea, que se les amnistíe, que no pasó nada. O sea, que no tienen culpa, que la culpa es de la Constitución, de los tribunales, de los jueces. O sea, esto no es el indulto, ¿eh? El indulto es un ejercicio de caradura política de tamaño monumental por parte del presidente del Gobierno de España, ¿no? Pero bueno, es un tema que le afecta a él, es decir, el responsable de los indultos es el Gobierno de España, aprovechándose de una ley decimonónica, de antiguo régimen, todo eso, ya sabemos, pero bueno, oye, existe la figura, pero bueno, la culpa es tuya, ¿no? Y tú indultas, bueno, perfecto, pero la culpa es tuya. Indultas a un señor que dice que va a volver a cometer el delito, en contra del criterio del juez que lo condenó, bueno, perfecto, pero es tu potestad, ¿no? Pero la culpa es tuya. No, la amnistía tiene la legitimidad de ser una ley aprobada por el Parlamento. Y eso es una ley que amnistía a los delincuentes y culpabiliza a los decentes. Y con los decentes, con los servidores públicos decentes, con los policías, con los jueces, con los ciudadanos, lo que está culpabilizando es a la democracia española, que sobrevivió a un golpe de Estado provocado por estos señores que están aquí dando lecciones y van agloriándose y ahora convertiéndose en el centro de atención mediática para saber qué opina Puigdemont de nada.
un delincuente fugado de la justicia que algún día debería haber rendido cuentas ante la misma, que yo espero sinceramente que la rinda. Entonces sí, somos compañeros de espacio, pero yo siempre digo, espero que seáis detenidos, juzgados y condenados, y espero que nadie os indulte, y desde luego que nadie les amnistíe. Y le voy a hacer una última pregunta, en este caso sobre su partido, sobre Ciudadanos. Estamos ahora en un momento en el que todavía, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa con esos intentos de investidura. Primero el señor Feijóo, luego veremos si Sánchez también tiene su momento y si lo supera y consigue efectivamente los votos favorables de Junts per Catalunya. Pero antes de eso, le quiero preguntar, en caso de que hubiera una repetición electoral al final del camino, ¿qué debería hacer Ciudadanos, qué debería hacer su partido? ¿Se tendría que presentar? ¿No se tendría que presentar como tampoco hizo ya el 23 de julio? Mira, yo creo que muchas veces, o sea, Ciudadanos ha sido un partido, y es un partido, pero ha sido, porque las elecciones que han pasado, que ha sido castigado, yo creo sinceramente, de una forma muy injusta, por su acción política. Pero la realidad ha vuelto a servir de contraste de la necesidad de un partido como Ciudadanos. O sea, no hay partido más leal a nuestro país, más leal a los intereses de los ciudadanos, mayor defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos, más contundente en la defensa de esos principios, que aquí en el Parlamento Europeo hace un trabajo permanente que no cesa de realizarlo contra aquellos que manchan la imagen de España, que demostró en España cuando gobernó, en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, saber hacer un trabajo de gestión impecable, no pidiendo nada para el partido, sino trabajando por el desarrollo de nuestro país. O sea, el poco tiempo desde que Ciudadanos decidió no presentarse a las últimas elecciones hasta ahora ha demostrado la necesidad y la utilidad de un partido. Pero no solo la utilidad práctica, sino la utilidad ética de un partido. Un partido que es capaz de no anteponer nunca sus intereses de partido a los intereses de su país. O sea que... Y eso en un contexto como este es imprescindible. Las decisiones, yo siempre digo, las decisiones las toman los órganos de gobierno del partido. En este caso el Consejo General del partido, en el momento que hipotéticamente haya, en este caso, una repetición de elecciones. Pero yo personalmente la pregunta ¿es necesario un partido en España que decida mayorías sin que dependan de los partidos populistas, extremistas, de ultraderecha, separatistas y filoterroristas? ¿Sí o no? ¿Puede el PSOE o el PP tener mayorías suficientes como para poder articular gobiernos sin contar con la ultraderecha o sin contar con la ultraderecha nacionalista y separatista? Sinceramente, ¿queremos volver a un pasado que ya conocimos, cuando PNV y Convergencia eran los que decidían las mayorías a cambio de robar derechos y libertades al conjunto de los ciudadanos e ir minando la propia imagen de España y la idea de España? Pues yo sinceramente creo que el contexto en el que vivimos, la capacidad de unos y otros, el PP estaba diciendo que querían hablar con Junts, con Junts, pero es que no saben qué es Junts. Junts es Puigdemont o Laura Borràs. ¿De qué iban a hablar estos con...? O sea, de verdad. Entonces, la pregunta no es si sí o si no, la pregunta es si es necesario. Yo sinceramente considero que la realidad contesta por sí misma esta pregunta. Pues con esa respuesta nos quedamos. Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, del Grupo Renew, de los liberales europeos. Muchísimas gracias por haber atendido a Voz Populi aquí desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Muchísimas gracias a Voz Populi.